Hola, ¿qué tal? Henos aquí en este misterioso valle de lágrimas. Y les voy a contar que cuando niños nos contaron historias de terror sobre la Llorona y la sombra que vive debajo de la cama. Nos dijeron que los muertos nos jalarían las patas si no nos portábamos bien y que más nos valía tener dientes de ajo cerca por si algún vampiro quería chuparnos la sangre del cuello. Nos asustaron con cuentos que, con el paso de los años, ya quisiéramos que fueran reales y cambiarlos por los miedos que tenemos ahora, por el miedo que nos da de verle dinero al SAT o hacer cualquier trámite en cualquier maldita oficina de gobierno, por el terror que causa que la pandemia cierre la empresa para la que trabajamos o por el pánico que da ser mujer y estar sola en la calle. Sí, el heteropatriarcado existe. Los miedos de los años, con los años, se han vuelto más reales y no hay dientes de ajo que nos lo quiten. Por eso, aunque nadie nos preguntó, no nos da miedo contarles sobre nuestros temores más profundos, abrir nuestro pecho a esos fantasmas que se vinieron a vivir con nosotros en esta cosa tan horrible que es la adultez. Para contarnos puras de terror, tenemos hoy a Alex, que no se disfrazó a pesar de que lo dijo él como iniciativa propia. Rocker, bienvenido a este lugar donde todos estamos disfrazados menos tú. Y quien uno de sus mayores temores era desaparecer de la nada, como puede hacerlo ahorita por no haberse disfrazado. Emanuel, nuestro querido Catrín, a quien bastaba apagarle un foco para que su corazón comenzara a latir como novela de Televisa a 1000 por hora, querido. Sí, me da Y mucho miedo la 3 oscuridad. invitados de miedo. Alonso, a quien no conozco, pero puedo deducir que le da terror que Messi haga valer alguna cláusula de rescisión y descubra que el Barcelona murió cuando se fue Guardiola. Así es, Alonso, el Barcelona ya no existe. Orlando, mi chati de oro, quien creció apanicado por Freddy Krueger y su suerte roto. Y el buen Merino, que como plebe desmadroso, su sueño de terror recurrente en espiral era su mamá correteándolo con la ancestral chancla voladora. Y Correcto. el diablo, que era más o menos la misma chingadera. Entonces, bienvenidos a todos a este episodio improvisado. Queremos mandarle muchas buenas vibras a Belman, que hoy no nos acompaña, pero que está con nosotros en espíritu. Y queremos, no sé por qué estamos viendo un hacha en el iPad de Alex. O sea, Pone un poco nerviosa porque pues, sabemos que es alemán y tiene complejos muy severos. Pero queremos empezar con qué es lo que más miedo nos da a estas alturas de la vida en nuestra adultez. Merino, por favor, si no nos vas a leer una poesía, Javier Cecilia, compártenos, por favor, tu mayor temor. así es. Pues fíjate, buenas tardes a todos. ¡Oh, qué Eh, elegante! Qué bárbaro. Hay que hacerlo. Que quepa la decencia en alguno de los seis. Muy bien. Fíjate, ahorita que hacías tu acto introductorio. No es un acto, Eh, pendeja. Lo sí escribo es. con determinación, pero bueno, dátelo. Muy bien, adelante. Reflexionando sobre eso, en el momento que dijiste los miedos que se vienen con nosotros a nuestra vida adulta, eh, para mí perder un hijo es el temor más grande. Así, un flash de volada, rápido, no hay mucho que profundizar en el asunto. Creo que es el miedo más grande como padre que puedo tener. Y obviamente ahorita, en estos tiempos, eh, imagínate, tú lo mencionaste, el trabajo, la salud, las relaciones, los amigos, todo eso. Creo que hemos también, se han profundizado los miedos o se han hecho más evidentes al darnos cuenta que qué tan frágil es la vida, la salud y todo lo que tenemos, todo lo que damos por hecho, por sentado en este tiempo. Entonces, efectivamente, estamos en un tiempo muy especial en ese sentido, creo yo, muy latente en este momento los miedos pequeños y grandes que tenemos. Nos puso muy vulnerables este pedo, güey, porque Correcto. nos mostró esa parte en la que, güey, nadie se salva y todas las cosas que están fuera de nuestro control, pues obviamente nos dan culo, ¿no?
Sí, hombre, hasta los machos sonorenses nos sentimos en falditas. Imagínate, si esa es la vara, güey, de ahí para abajo todo lo demás se está cagando de miedo, güey. Está cabrón, está cabrón. Está cabrón, es correcto, concurro con cada una de tus palabras. Emanuel, chiquita, querida, cuéntanos, por favor, güey, ¿qué distractor es Alexander con esa iPad? Quiero que se vaya a la verga. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que a ti te da más miedo ahora que ya puedes tener luz en tu casa? ¿O todavía te da culo que se vayan de luz? No, ya, cuando me vine a vivir solo aquí a Guadalajara y que ya ahora sí estaba solito conmigo, fue el primer miedo que me tuve que quitar a huevo, porque pues sí se iba mucho la luz en esta zona donde vivo y pues bueno. No, Cuando creo dice que esta zona donde vivo es cuando no paga, o sea, que no paga. Es esta zona donde vivo. No, me da, actualmente creo que el mayor miedo, concurro con Merino, tiene mucho que ver con pues, el futuro, básicamente, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Cuándo se va a acabar esto? Creo que le pondría miedo, incertidumbre, ¿no? Pero creo que tengo un buen tip. Yo, para quitarme el miedo de la oscuridad, empecé a hacerme muy fanático de las películas de miedo, que antes no veía ninguna. Entonces, a mis 25 años empecé a verlas y ahora soy muy fan de las películas de miedo, ¿no? O sea, y cada serie o película o libro que puedo encontrar y leerlo, la adrenalina como que me es un distractor para mí, lo que genera eso, las películas, ¿no? Por ejemplo, para mí, una de mis películas favoritas es una película que estelariza Ethan Hawke, que se llama Sinister, de los últimos años. Me dio mucho miedo, La Noche del Demonio, ¿no? De este coreano director que no recuerdo, pero ahorita Alonso me Como ayudará a quiera, nadie le recordar. importa porque nadie más lo sabe. Sí, porque aparte, no, La Noche del Demonio sí, creo que supongo que la vieron. ¿No les gusta el cine de terror Yo a no veo películas de terror porque todos? ya mi vida es bastante Igual, triste ¿no? como para Por ser verla. director. Alonso, valoramos mucho tu disfraz, pero no te entendemos una chingada. Ok. Quítate eso Entonces, para que aportes algo. Porque me parece que es interesante y que eres el único que puede, ay, hijo de la chingada, ponte otra Mejor me vez lo pongo. Sí, los lentes aunque sea. Oye, ¿qué ibas a decir de lo de Manuel y su Fue James coreano? Wan, ¿no? El director. Este famoso director, sí. James Wan, que ya se hizo Ujú. como un nicho de mercado dentro de las películas de miedo. ¿Tú Todo lo que también él ves hace me encanta. películas de miedo, Alonso? ¿Perdón? ¿Tú también ves películas Ah, de miedo? me encanta. Yo creo que el miedo es precisamente una de las emociones y los sentimientos más intensos que puede experimentar el ser humano y que tienen que ver precisamente con esa sensación de sentirte vivo, ¿no? El miedo nos puede paralizar, el miedo nos puede hacer, hacer comportarnos de diferentes maneras, pero sobre todo nos reacciona para sentirnos vivos, ¿no? Como la inyección de adrenalina que de repente nos provoca ser más ágiles para salvar alguna situación complicada, pues todo esto se activa a través del miedo. Yo creo que, y precisamente por esta cuestión que tiene que ver con las sensaciones de sentirse vivo, mi principal miedo durante la mayor parte de mi vida, primero, como muchos, pues, le tenías miedo a la muerte, ¿no? Esa sensación de morirte, que sobre todo que tiene que ver cuando estás más joven, que sientes que todavía debes vivir muchas cosas, entonces, pues es algo que vas experimentando y va disminuyendo, pero el principal miedo, en mi caso, siempre fue, y creo que se mantiene, es quedar imposibilitado de valerme por mí mismo, quedarme cuadrapléjico, por ejemplo, que creo que es algo que sería peor que la muerte. Hay una historia en mi mente, Alonso, que algún día voy a escribir y redactar con mucho detenimiento para que Merino le llame un acto. Pero es de que si yo intentara matarme, güey, seguramente quedaría cuadraplégica y solo movería un dedo. Y con ese dedo le diría a la gente de que me maten, ¿no? Mátenme, y movería el dedo. Y la raza, yo los escucharía diciendo, mira cómo se aferra a la vida. Y yo, no, mátenme. Y todos, mira, quiere vivir, cómo mueve su dedo. Yo, me mata el miedo ese pedo, güey, de que por favor, si alguien, si me quedo ¿cómo es? ¿Cuadraplégica? Parapléjica o como sea, mátenme, güey. Si muevo el dedo, quiere decir que me maten. Mátenme. Morra, y estás tan Oye, salada que te pero vas es a una quedar muy con el buena. dedo chiquito, güey. Ni Y no siquiera me van a entender, este güey. es más chido, güey. Va a ser con este, güey. Aparte, para acabarla de chingar, güey, con el chiquitillo. Y del No, pues sería una excelente historia de humor negro, ¿eh? Está cabrón. Tú, Chati, primero, mejor. Trabajar en McDonald's, por supuesto, es el primer gran miedo de todos. De todo Y el pinche diseñador. segundo, de todo diseñador, porque sabes que para allá vas, güey. Para allá Y vas. pronto. Yo ahí hice ese casting, güey.
De hecho, sí, ni para eso, güey, pero ¿qué te da Voy más, a qué te cagar da como miedo? quiera. ¿Qué te da más miedo, Chati, ahora en tu vida adulta? Fíjate, pues, yo cuando... está con madre ese gato. Cuando los oigo, pues la neta ya a mí ya me dio para abajo, güey, porque yo no me había puesto a pensar que me diera miedo morirme o que me diera que me quedara sin dedos, que también estaría culero, o quedarme sin algo. Ahorita, lo que a mí primero que me dio más pinche miedo, no sé, por pinche millennial, centennial, lo que sea, es que se me pierda el pinche teléfono, güey. Es bueno. Para mí se me hace así, güey, o sea, se me hace un pinche culote, güey, se me pierde el pinche teléfono, güey. Que se pierde el miedo, el teléfono y desbloqueado. Exacto, güey. No, algún cabrón, güey, porque ahí tengo todas esas pinches Las mamadas nudes, del banco. Que eso, güey, pues que ni hay dinero, pero como quiera que me le pongan ahí, me da culo. La segunda, güey, las nudes, güey, ese es otro pedo, güey, porque las pues de uno los ahí pone guardias. toda su vida, ajá, güey, por una que tengo, bueno, varias. Bueno, no. Y todas las pinches, o sea, güey, si yo veo que ustedes le dan acá por el pedo de leer y escribir, güey. Si alguien se pone a leer todos mis pinches WhatsApp, güey, se avienta un pinche novelón, güey, que dan un chingo de lana, güey. O sea, toda mi pinche vida está en el teléfono, güey. Entonces sí me da un culo enorme, güey. No me da miedo, me da culo, güey, que se me pierda el pinche teléfono. Esa sensación de no traer el teléfono, güey, me da pavor. Hiperventilando de que a la virgen. Cuando fue Es un miedo millennial, güey. ¿Sí? Pero sí tiene un pinche punto, güey. O sea, al final de cuentas va enlazado con toda tu pinche vida ligada a esa madre, güey. A todas las claves, a todos los accesos, a todo. Y luego como tienes iPhones, porque eres pinche burgués, todo está ligado a la nube, güey. Todo está junto ahí. Te encuentran el iPhone, te encuentran todo, güey. Sí, pues Rocker, ese es como mi mayor miedo. ¿a ti qué te da miedo ahorita, güey? Antes te da miedo desaparecer, y lo voy a decir, Merino, para que te deleites, en los agujeros negros. Pero ahora, Rocker, que sabes que los agujeros negros no son tan malos como pensabas. Algunos sí, otros no. Pues hay agujeros y todo. Agujeritos, agujeros. Sí. ¿Qué es lo que Sí, te da más miedo, Rocker? No, pues está cabrón, porque iba a decir como, o sea, ahorita que decían de parapléjicos, sí, por ejemplo, ese pedo de quedar acá, que no puedes moverte, como me acuerdo del video de Metallica, Sí, a este, huevo, güey. algo así, sí, o sea, es que como que hay que distinguir, ¿no? Porque una cosa, como decía él, no me da miedo, me da culo, pues yo sí tengo diferencia en la cabeza de algo que me da friki como eso de parapléjico. Pero así miedo, no sé, güey. Me da miedo morir random. Ir al Oxxo y que lo asalte y me enojas, una pendejada así, güey, se cuenta. Pero fíjate, a mí, por ejemplo, morir random es como de que el menos miedo, porque ni te la esperas, güey. Te dieron un balazo, ni te enteraste, cabrón. ¿no? Y la muerte en esencia es random, ¿no? O sea, técnicamente ahorita nos puede venir un derrame cerebral a uno y pum, ¿no? O lo que llaman o un paro cardíaco masivo, ¿no? Paro Ni 20 cardíaco segundos. masivo, güey. Sus buenos deseos. 6 se murieron de un paro cardíaco en un podcast de miedo. 6 jóvenes hace 6 años murieron en 6 habitaciones distintas. Pero bueno. Sí, sí, me da miedo ahogarme. Güey, está horrible ahogarse. O sea, porque ya me ahogué y súper. Cuando veo una película que se está ahogando, me da como friki. Quizás en otro Oye, tema. güey, si te la llevabas ahogado, güey, cuando estábamos en Mural. Sí, está afrontando mis miedos, pues. Obviamente esa ahogazón era la que estaba él pues potenciando. Fíjate que a mí, por ejemplo, en términos de culo, el mar me da mucho culo, güey. O sea, me gusta un chingo, pero me da mucho miedo. Creo que la peor muerte en mi mente es morir en el mar, güey. O sea, por eso no vi Titanic, porque sabía que Jake cabía en la tabla y me da culo pensar que pude ser yo ahí en la tabla. Decir, morra, sí quepo, no te amo, pero no cabes. Vete a la verga, sí quepo, ¿no? De entrada. Pero ya en términos más emocionales, y a lo mejor toda proporción guardada, tiene que ver con lo que dice el Merino, que se me muera, y perdón, Rocker, pero que se me muera un perro y que yo no esté, güey. O sea, yo entiendo que van a morir. Pero eso es un miedo. Es ¿no? un miedo, te mamaste, güey. Me da más miedo que el SAT y que perder el INE en Mérida, güey. Que se mueran y que yo no esté. O sea, si yo estoy, afrontaré ese paso con la dignidad que pueda recuperar.
pero que regrese a la oficina, cuando íbamos a la oficina, que regrese y que esté uno muerto ahí a la verga. No, no mames, güey. No mames, no puedo con esa sensación, güey. No, mira, eso ya no va a pasar porque no vamos a regresar a la pinche oficina a la verga nunca. Voy Ya. a morir de hambre sin trabajo, pero sí, no vamos a tener oficina. Pero sí, güey, tiene que ver con esa sensación a lo mejor también medio random, ¿no? Pero tu miedo todavía podría ser peor. Imagínate que por esta pandemia nos quedamos encerrados, tú sin comida, y te tienes que alimentar de tus mascotas. Quiero que se vaya Alonso, güey. Quiero que se vaya ahora mismo y ojalá el Barcelona nunca más vuelva a ser campeón, güey. ¡Nunca! Bueno, estamos hablando de los miedos, o sea, cualquier miedo puede, que es la virtud que tienen los escritores, ¿no? Del género. O sea, cualquier situación que nos provoque miedo puede convertirse en horror, en terror. Esa es la esencia de la literatura misma también, del cine. Por ejemplo, ahorita que los veo aquí en este momento, acaba de salir una película que no he visto, por ahí la tengo ya, que se llama Host, que es como una película realizada y producida durante la pandemia y que es una sesión de Zoom, toda la película. Habrá que ver qué tal está. Pues, La Bruja de Blair 2020, pues. Algo así. Más o menos. De películas de terror, hablando de películas de terror para que Manuel sienta un cariño ahí. ¿Alguien más ve? Yo no veo cine de terror. La neta, no las veo, no porque no es tanto que me dé miedo, casi siempre elijo mal, güey. Entonces, es una película que termina siendo una frustración de, güey, no mames, ¿por qué no se van de la pinche casa si la casa los está matando, güey? ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué putas no hay luces en ninguna casa, güey? Nadie puede prender la luz a la verga. ¿Por qué se tienen que separar siempre? Ajá, de hecho, hay grupo? un estandopero español que se llama Goyo Jiménez y tiene un stand-up dedicado solamente al asunto de las películas gringas, que en general son todas, pero más las gringas de terror, y que dice, güey, la casa te dice, Susan, Susan, y tú dices, ¿qué pasó? No, nada. ¿Cómo que no, nada, güey? Te gritó 3 veces, cabrón, ¿por qué sigues ahí? Entonces, bueno, yo por eso no las veo, porque la neta siento que no me va a dar miedo, sino me va a dar coraje. Pero Es que ¿alguien más fíjate, ve películas de terror? yo quiero No, aportar yo algo a quiero. la discusión. No, yo De también. entrada, el cine norteamericano, que de alguna forma tenía como la gran franquicia del miedo, llegaron los coreanos en los 90s y se los jodieron, ¿no? Es decir, el cine norteamericano ya la gente ya hacía mucho que no nos daba miedo. Obviamente, pues, creo que la última gran película de terror, pues todos saben, fue en el 82 El Exorcista, si mal no recuerdo. Pero en los 90s, los coreanos, los japoneses, inclusive algunas películas chinas, empezaron a tener un terror que tenía mucho de gore y mucho del horror cotidiano, ¿no? Llevado. Por ejemplo, una película que la gente piensa que no es de terror o de miedo es Parásitos, pero en realidad es una película de terror, ¿no? Es decir, cuando el año pasado el Oscar le da este reconocimiento, le está dando reconocimiento a una película de miedo, es decir, que las clases sociales bajas se rebelen, ¿no? Te ataquen, que alguien en tu casa viva a escondidas y tú no te des cuenta. O sea, la película está llena de cosas que si te pones a pensar, dices, qué miedo da, ¿no? Es decir, y por eso aplaudí ese Oscar, porque Miedo se vio, fifís. ¿no? O sea, fifís contra pobres, ¿no? Todo es Es un miedo fifí, güey. Sí, güey. Claro, que alguien viva en tu mansión. Qué oso que se te revele la muchacha, güey. Tipo, O sea, güey, que la muchacha tenga más familia y la traiga a trabajar. Oso, Sí, miedo mil. claro. Qué miedo que la Mira, muchacha te y ahora pida que le baja. dé seguro social. Cuando se te olvida que hay un cuarto de la muchacha, así cuenta. Sí, güey. Oye, la muchacha me pidió prestaciones. No mames, qué miedo, güey. Qué miedo. Yo No, creo que... y a mucha gente, perdón, Caro, a mucha gente sí le da miedo que se les vaya la gente que los ayuda en su casa, la muchacha. No, o sea, y es una estupidez mexicano de muchos países, pero es cierto, ¿no? Es como el máximo nivel de terror. No es de muchos países, güey, es mexicano el pedo ese. Sí, ¿No? claro. Oye, No, ahorita que estamos en películas, déjame contarles mi primer película de terror. Aquí me voy a descubrir, ¿no? La pinche edad. Cuando yo empecé a ir al cine, como muchos se acordarán a lo mejor, tenía chance de ir a dos películas, ¿no?
Te salías de una y te metías a la otra. Bueno, pues debo haber tenido, creo, ¿qué serán? Unos 10, 11 años esta madre. El Emanuel puede checar en Google ahí la fecha. ¿Se acuerdan de Carrie? Extraños presentimientos. Claro. Bueno, la pinche original, que si no me equivoco fue en el 79 o en el 80, por ahí. Cuando llegamos a una pinche película de Cantinflas, valió pita la película, nos metimos a la otra, o sea, morrito, güey. Y nos chutamos toda la pinche película con mis hermanos de 7, 6 y 4 años, no sé cuántos tenían, los pobres cabrones. No mames, güey, ver al pinche, a la vieja, John Travolta salía en esa película, si Sí, no recuerdo, si bien recuerdo, ¿verdad? Y cuando la crucifica a la mamá, que le está tirando que por cierto, la versión nueva no vale madre comparada con la original. Sí, claro. Y luego la bañan con la sangre de coche, güey. 3 pinches semanas sin dormir, papá. 3 semanas sin dormir. Hasta no sé qué vergas, un chanclazo de mi mamá se me hizo que me olvidara esa madre. pero esa fue mi primera experiencia, debut y despedida. Pinche Exorcista, creo que lo vi como en 4 partes en un lapso de 10 años. Sí, generalmente son las películas que dicen que ves con un ojo, ¿no? Porque siempre te la pasas así, la ves así, y la tienes que y ahora la puedes repetir, ¿no? Ya la regresas, pero... Que también estás de acuerdo con una estupidez, no es peor de que o sea, tú como quiera estás oyendo esa madre y te da más culo, güey. ¿Tú, Chanti, Así ves es. películas de terror? Tampoco, pero por culo tú, ¿eh? No Y yo porque... estoy por culito, güey. Yo sí me asusto, güey. O sea, por ejemplo, la última vez que vi que dije, no mames, que a nadie le dio miedo, güey, nomás a mí, güey, es la de cuando vieron los pinches aliens y que se llevan a la morra en Alaska y que luego la morra se levanta así de la cama, güey. No sé qué pedo le hacen los pinches aliens, güey. O sea, yo soy de los vatos yo soy de los culitos, güey, que está en el cine y está así, güey. ¿No es la del Cuarto Contacto? Sí, Sí, esa. Cuarto Contacto. Sí, Es una muy buena película, ¿eh? Sí, Pues, sí da miedo. Porque Ok, Cuarto Contacto. ella dibujaba búhos y en realidad eran aliens. porque había un pinche búho en la ventana, güey. Hace días, güey, buscando un pinche búho que no estuviera ahí viéndome, güey. Sí, Y sí, claro. si me llevan los O pinches, esperándote a las 3:33 de la mañana, ¿eh? ajá, porque aparte, güey, luego después, porque pues soy culo, güey, pero también soy pinche metiche, güey, pues luego te pones a investigar que las 3:33 es la hora de Jesús y las 3:33 de la mañana es la hora del diablo, y shalala, shalala, shalala. Entonces yo me imaginaba un chingo de cosas, güey. Dije, no, pinche búho, güey, ahí a la verga, güey. Y sí, o sea, y salí del cine, güey, y dije, qué pedo, buscando los pinches ovnis que me llevaran, güey. Esa fue, una vez también vi la del Niño de Piedra, que era una de esas de cine mexicano, pero... El libro de piedra. Ajá, que bueno, o sea, salió un morrito, güey, que era una de piedra y luego, pues ya, agarraba videos. Sí. Pues yo tenía como, ¿qué será? Como unos 18 años, iba con mi sobrino de 10 años, porque pues soy culito, pero también soy gordo, entonces compramos de las palomitas que eran de las, ¿cómo se llaman? De las de refil. Ajá. Entonces, pues sacó una parte y lo mandé, güey, para que fuera, porque yo no quise salir para no ir por más palomitas porque estaba con el culo, güey. Y de grande... Culón, güey. Y ahorita ya de grande ya ni de pedo. O sea, voy cuando ya, pues porque no hay otra cosa, pero pues sí estoy así, güey. O sea, y aparte, las películas de miedo, o sea, más que la historia y todo ese pedo me caga el esa madre, güey. O sea, eso es lo que más me caga, güey. Que también ahí hay que diferenciar, ¿no? Como de que, bueno, yo, por ejemplo, o sea, las de horror para mí es como esas de sangre y te cortan una pata y te haces que te la comas y toda cosa es horrible, ¿no? Y luego las de terror son más ese rollo psicológico que te va llevando y la chingada, pero que además... Como las de Adal Ramones, así. Por ejemplo, güey, esa madre es de pánico escénico machín, güey. Pero a mí sí me caga, otra de las cosas que me cagan de las películas de terror es ese truco de que es como, ya sé que la musiquita me va a llevar a un grito, güey, ¿por qué chingado se calla algo, güey? Tú estás así de que, ya, se va a caer, va a salir una cara, güey. Eso es lo que yo quería decir, que a mí, yo he tenido ese pedo toda mi vida con el cine de terror, porque no me puedo despegar, o sea, no, de que estoy viendo una película, pues, y no me dio miedo de chico porque estaba muy niño y lo vi con mi hermano a escondidas en El Exorcista, y pues, porque mi mamá en esa época me llevaba el domingo a misa y todo, me da miedo ese pedo. Pero
nunca me da miedo el cine de terror, güey. O sea, se me hace exageradamente predecible, repetitivo, y dentro de eso hay disque buenas y malas películas, y no sé, por ejemplo, la película esta de Saw, la primera, ¿te acuerdas? No diría que es una película que me gustó mucho, pero no diría que me dio miedo, me explico, se me hizo muy interesante, muy... películas así más como esta del hostal, que van y unos gringos y los torturan ahí por placer. Todo este tipo de cosas como Halloween, por ejemplo. Cuando, en los 80, pues digo, nosotros que estamos bien betarros, Halloween, Freddy, estas mamadas, o sea, si las veía, nunca me asustó, pues. O sea, el cine a mí me puede hacer chillar o me emputa quizás, pero no me asusta, güey. Nunca me ha asustado el cine, no sé por qué. Pero sí, o sea, no es que no lleve la emoción, porque sí haces, ¿no? Cuando brincan, cuando algo. ¿Y qué tal Pero los pinches? el miedo, güey, no, o sea, no. ¿Qué tal los pinches memes de la araña, güey? Esa que te brincan. Sí, güey, que estás esperando y sale Eso sí está en culero. mamada. Cosas reales, por ejemplo, o sea, miedo a que te salga una pinche víbora en la cama, güey. De que a mí me encanta la naturaleza, pero no me encanta vivir alrededor de ella, güey. O sea, Miedo vivir en Guaymas y que te levantes y te hayas dado cuenta que estabas dormido con un matavenados. A la verga. ¿Qué es un Rocker, matavenados? ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es un matavenados? De ahí viene la definición, me dio culo, ¿verdad? No, es un tipo arácnido, es una araña cruzada con alacrán de acá de Sonora. Siempre hay que saber la diferencia entre lo que es el miedo y el pánico, ¿no? Miedo es cuando quitas la cobija de tu cama y te encuentras un alacrán. Ajá. Pánico es cuando alguien te dice que los alacranes siempre andan en pareja y no encuentras al otro. Es correcto, güey. Y ahí quiero, bueno, primero nos quedan 2 minutos 40 de esta sesión, Rocker. ¿Quieres que pare ahí? Porque, Rogelio Navarro, perdón, chiquitita, pero se me perdió tu contraseña. Sé que patrocinas todos estos podcasts, pero no la encuentro. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Ya que estamos hablando de terrores, el terror más grande es ser pobre y no pagar un Zoom ilimitado. Pero también el terror más grande es vivir en un país y que nos gobiernen pendejos. Y puede ser cualquier país, ¿eh? No estoy diciendo que sea este, porque el Merino vive en otro. No, y puede ser cualquier pendejo también. Y puede ser, evidentemente puede ser cualquier pendejo, pues. Entonces, también ese pedo entre un poco más trascendental, pero también da miedo, güey, que ya quítatelo a la verga. Que las decisiones del país estén tomadas por gente pendeja. Pues, no quise decir eso porque pueden censurarnos, pero sí, güey, por gente limitada, digamos. Merino, ¿te da miedo eso, güey? Mexicano mojado, nah, no eres mojado, güey, pero te fuiste. Pues ya vivió 4 años bajo Trump, con esa cara. Se me hace que yo la tengo más culera. Te voy a decir por qué. De eso, habla de su situación. Sí, porque te iba a decir, ¿nos las puedes mostrar para poder evaluar? Te la muestro, mi rey. Así subimos rating el podcast. Fíjate, yo ahorita particularmente en este momento tengo casi un año de no ver a mi mamá, a mis hermanos en Hermosillo. Y pues, aparte del pedo de la pandemia, de todas las pinches mamadas que estamos viviendo ahorita, Sonora está pasando, sobre todo el norte de Sonora, Caborca, Magdalena, Santana, Hermosillo, por una etapa particularmente violenta por la pelea entre cárteles rivales o grupos delictivos rivales, y está de la chingada, güey. O sea, al grado de que la gente
O sea, te recomiendan rentar un pinche carro culero para que no te lo quiten en medio de la carretera y te dejen tirado ahí si te va bien, güey. O sea, Culiacán es el paraíso ahorita comparado con Caborca, con el norte, noroeste de Sonora. De la chingada. Entonces, presión por todos lados, ¿no? Particularmente los que vivimos en la frontera, que hemos tenido estamos atrapados en un limbo, ¿no? Con esta chingadera. Entonces, Estados Unidos el próximo martes es la elección general y pues hay miedo también, ¿no? Hay gente que espera una guerra civil aquí en Estados Unidos. Particularmente los republicanos se han estado armando hasta los dientes, esperando cualquier provocación, cualquier cosa, ¿no? O sea, como dice el gabacho, jodidos si ganas, jodidos si pierdes, ¿no? Entonces, lo mismo creo yo está sucediendo ahorita en México, ¿no? Con toda esta incertidumbre con este cabrón. Yo quisiera apuntar. Dale, Manuel, por favor. No, yo creo que también coincido con José. Bueno, de entrada al paréntesis mamón. Otro de mis miedos es que desapareciera todo el cine y nada más hubiera, o todo en la tele y nada más hubiera fútbol siempre. Otro de mis miedos, por eso traigo esta playera. No, y ya hablando en serio, creo que también aquí en Jalisco vivimos una situación en donde los cárteles o el cártel está cada vez apropiándose más, ¿no? Y aunado a que tenemos un gobernador pendejo, ¿no? Porque y lo puedo decir, pues digo, me vale madre si lo ven aquí, y que ha tomado decisiones bastante tontas, creo que aboga a que en México el miedo se está expandiendo. Merino habla de situaciones allá en Caborca y demás, pero aquí también, yendo a Puerto Vallarta, Mascota, todos esos pueblos que viven. Y Alonso también nos lo puede corroborar. Él ha escuchado que en el norte de Jalisco, ¿no? Por gente que le ha platicado, como periodista que es, y me lo ha platicado a mí, bueno, pues ahí se rige la ley del cártel, ¿no? Y que cuidado si la gente hace o no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando podría parecer que Jalisco es una entidad sin pedos, pues, ¿no? Y que ahí es donde empezamos un poco con lo que empezamos de los miedos reales, ¿no? O sea, cuando nos empezamos a dar cuenta que pues no es tanto el viejo que vive abajo de la cama, sino el viejo que vive en la casa de los pinos o en la casa blanca o en la casa de cantera o en ese tipo de casas, y que es ese viejo que sí nos da más miedo, porque de él dependen muchas de las cosas que tenemos o podemos hacer en nuestra vida, pues si son miedos mucho más palpables que no hay forma de controlarlos con apagar la tele o con ponernos las manos así o con un diente de ajo. Entonces eso es lo que los hace más culeros, ¿no? El que no los podemos desaparecer. Entonces, Rocker, de esa vida adulta y de esos miedos reales, tu miedo ha sido incluso tal, que no sé si tiene que ver con miedo y un poco de hartazgo, exacto, güey, de irte a otro pinche lado, ¿no? Así es. Sí, desgraciadamente. De miedo ya de adulto, me quito mi sombrero. Para mí ya es una realidad. Y yo sé que hay gente que no lo ve así, y yo sé que el tiempo lo dirá, a ver quién tiene la razón. Espero equivocarme. Pero para mí un miedo que tenía yo desde que viví en Nuevo Laredo, la neta, miedo era como vivir en un estado fallido, como en en un caos, en Somalia o en una madre así, ¿no? La inseguridad, pues el no poder caminar o transitar libremente, pues sin temor por tu propia vida, ¿no? Eso era como mi miedo, y ahora, pues yo sinceramente hace años me quería migrar. Por ejemplo, la idea, fíjate cómo cambia la vida, porque hace años la idea era irse a Estados Unidos por cuestión de business, ¿no? De vamos a buscar clientes allá y la chingada. Y luego nos vimos que el business se puede agarrar allá desde acá sin pedos.
Y lo último que yo quisiera ahorita es irme a Estados Unidos por la situación que mencionó José. Y en México siento que está, o sea, siento que va que corre el pedo para un verdadero caos, pues. O sea, social y económico, un colapso, porque como manejados, pues por todo lo que están haciendo, pues están sentando las bases de algo. Y yo ya siempre lo digo, soy amateur fan de la historia y ver, por ejemplo, todo lo que está haciendo ahorita el gobierno en México, cómo ha ido destruyendo las instituciones, o sea, es como el manualito de cómo volver una democracia, una dictadura, ¿qué tienes que hacer? Pues haz de cuenta que hay un checklist y estos vatos van así, mira, checklist, 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 ¿de qué tengo que hacer? O sea, va derechito, pero todo el mundo cree que eso no es posible. Ese es el pedo. Eso les pasó en Venezuela, ha pasado en la historia y el peor problema es de que la gente no cree que eso es posible, pues. Güey, la gente no cree en el coronavirus, güey. O sea, está bien cabrón que crean en cosas como más... Por miedo es realidad y pienso a que al final del día lo triste para mí, que también me di cuenta viviendo en Nuevo Laredo, porque en Nuevo Laredo pasaba algo bien interesante. Fue como que cuando ya le empecé a poner más atención a las noticias, y tú decías, mira, güey, o sea, la gente lee esta madre, se entera, le estás presentando pruebas de que su alcalde y la gente se está robando, y era como para que fueran a quemar Palacio, ¿no? Del escándalo. Pero a todo el mundo le vale madre. Vivimos en un país de que todo me vale madre. Es que el miedo Entonces, también, perdón. viendo lo que hay ahorita, pues sí, güey, o sea, es como tener el sistema inmunológico bajo y que te lleguen con una enfermedad, güey, o sea, no Yo creo valíamos que madre ya de por sí. el miedo paraliza, ¿no? Y hace que la gente no tengamos o no tomemos las acciones pertinentes, ¿no? No, y es que no existe la más mínima, o sea, estamos bien lejos, güey, o sea, a mí también se me hace por eso yo ya me quiero ir, güey, porque no lo voy a ver en mi vida, o sea, en los próximos 30, 40 años, si me va bien que me queden de vida, yo no voy a ver ese cambio, porque ese pedo estamos bien atrás, culturalmente estamos bien atrás, güey, porque la raza no entiende, pues, de que un sentido de comunidad, de que se trabaja en equipo, güey, de que lo que yo haga o deje de hacer sí le puede afectar a mi vecino, güey. O sea, todo ese tipo de cosas bien básicas no tenemos, y menos educación democrática. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos la gente que tenemos en el poder, güey. Y ahorita lo único que sucedió es de que pasamos de tener unos amos, explotadores, hijos de puta, de toda la vida, ahora tenemos unos nuevos. Pero estos nuevos son todavía más pendejos y con ideas más radicales. Y eso, a menos de que vayan a ser los primeros en la historia, todos esos casos que han sucedido antes en otros lugares han fracasado. Todo ha terminado muy mal. Han terminado en guerras civiles, han terminado en colapsos, han terminado en retrocesos. Eso es mi miedo y mi miedo ya es verdad. Alonso, tú, por ejemplo, ahí como periodista, ¿eres periodista deportivo? No, ¿verdad? No, yo siempre empecé como periodista cultural y luego ya me pasé a todo el área de hard news, ¿no? Una de las cosas que la gente como que no dimensiona, creo, y me corregirás si no, es ser periodista en este país, como que la raza no agarra la onda y siente que es un estandarte medio mamón de, ay, nos están matando, vato, los están matando. O sea, hay miedo a ser periodista, sobre todo esos periodistas, y con el debido respeto, pero los periodistas de lugares más chiquitos acaban de matar un vato en Ciudad Juárez, pues. Y ese periodismo, a lo mejor el periodismo que hacemos nosotros en la protección de una empresa un poco más grande, te da cierta inmunidad, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Y porque hacemos un periodismo, creo, un poquito más seguro, en el sentido de que haces cosas safe, ¿no? Pero en lugares como Ciudad Juárez, Culiacán, Reynosa, Nuevo Laredo, donde Veracruz, Guanajuato, donde hacer periodismo es en cualquier situación una nota roja, güey. En cualquier situación un link a un narco.
Entonces, ser periodista también da culo, güey. Esa es una historia de terror en México. Mira, me recuerdo alguna vez un buen amigo mío, que ustedes lo conocerán también, lo conocieron también, Javier Valdés, decía bromeando que ser periodista en México y sobre todo en estos estados, dice, pues es andar todo el día con la mano en el culo, dice, por eso ya nadie me quiere saludar de mano. Pero, y él ejemplificaba mucho lo que sucedía en Sinaloa, pero también sobre todo lo que, como tú dices, lo que sucede en todo, sobre todo en el norte del país, o sucedía en el norte del país, ya se extendió, que es todos esos pueblitos, ¿no? Donde ni siquiera, o sea, como bien dices, una grande empresa te puede proteger un poquito más. No te garantiza inmunidad, como lo vimos, por ejemplo, que sucedió en el mismo mural, donde hubo compañeros que tuvieron que renunciar y tuvieron que irse a Salto de Mata porque los amenazaron. Entonces, y sin que la empresa hiciera absolutamente nada por defenderlos. Se fueron ellos rascándose con sus uñas. Y y lo que sucede en los pueblitos es que, o sea, no es ni siquiera lo que puedan o no publicar. Ya llegamos a donde se te dice, o sea, que todo lo que tienes que publicar, no solamente no publicar, sino todo lo que sí tienes que publicar. Pero el problema también es cuando estos periodistas en la provincia, en la mal llamada provincia mexicana, reciben presiones de varios lados. Por un lado te presionan porque publiques algo, pero por el otro lado te presionan de que no lo publiques. Entonces están atrapados estos periodistas en una situación insostenible, que lo que ha hecho es que cada vez se promueva más la exposición de casos, la exposición de noticias a través de perfiles de redes sociales, a través de cuentas de Facebook o de Twitter, que están reportando como un periodismo ciudadano lo que está sucediendo en una parte. Entonces vemos inundados ahora de cuentas que son, que en su momento, acuérdate el boom que tuvo el blog del narco. Y que luego realmente era como resultó como la pizarra de anotaciones donde se daban mandando mensajitos unos y los otros. Y que con este cuate también dieron alguna ocasión para amenazarlo. Y ahora esto ha tenido réplicas, sobre todo en los pueblos chicos, porque no hay manera de que puedas enterar a la población de lo que sucedió sin poner en riesgo la vida de alguien. Y ahí también habría que poner sobre la mesa, y es algo que yo siempre discutí, era qué tan importante es enterarlos de cosas que ya saben, porque ya lo saben, güey, y arriesgas un chingo tu vida. Nosotros en Nuevo Laredo Rocker, cuando estuvimos allá, digo, de entrada nos mataron al director editorial, ¿no? En la misma época en la que estábamos. Aventaron una pinche granada a la redacción. Hubo bazucazos en la avenida principal, ¿no? Después de que estuvimos ahí, una de las morras que estaban en el vespertino de ese mismo periódico, o sea, si quieres hablar de una historia de terror, imagínate la escena, qué más terror que el monumento, uno de los monumentos principales en la avenida principal en Nuevo Laredo, y apareció la cabeza y la mano de esta morra con un teclado y un letrero que decía que eso le pasaba por andar en ese pedo, ¿no? Por andar publicando tal o cual cosa. Esa mamada es una historia de terror. El país es una historia de terror, güey. Realmente, si quieren hablar y esas son las que nos enteramos en periódicos, pero como esas historias, hay historias bien culeras de niños abusados y de niños maltratados y de niños mutilados y de mujeres violadas y masacradas y metidas en una bolsa de basura tiradas en un baldío. Es como el peor nivel de indignidad que pueda tener la gente, lo tienen aquí. Entonces, fíjate que hay un escritor que se llama Eduardo Monteverde, que decía una frase donde citaba a Virgilio, dice, lo peor del horror es que terminemos acostumbrándonos a él. Eso iba a decir que hay una insensibilidad muy cabrona. O sea, ya no cualquier cosa nos asusta, o sea, cada vez la capacidad de asombro va desafiándose cada día por las cosas terroríficas que nosotros lo vemos ya como algo de diario. Nosotros ya
vemos una decapitación o un narcomensaje en un cadáver terriblemente torturado, lo vemos como algo que ya es común. Sí, porque viste, y de hecho va escalando, como dices, a que si son 40 cuerpos o si son nada más 2, o cuántos son. ¿Cuántos son? 10, no hombre, güey, acabamos de ver 40 en Veracruz, o sea, va escalando eso. Hay una broma de muy mal gusto, pues se dice en los periódicos, cuando en uno de los periódicos, que no voy a decir el nombre, aventaron una cabeza afuera, y cada que aventaban una cabeza, porque era como cada que aventaban, date cuenta del pinche nivel de mamada que es eso, ¿no? Cada que aventaban una cabeza, la portada decía, el índice de obesidad infantil ha aumentado. Porque, güey, no puedes publicar eso. O sea, te llegas a un nivel en el que no puedes publicar. Oye, Caro, perdón. Te quiero sobre ese comentario, lo que están diciendo todos ahorita. A mí no sé qué me dio más miedo esta semana. Si la muerte de 2 personas que iban pasando por un pueblito y la gente dijo que eran secuestradores de niños y los matan en un poste y es una abogada y su pareja, o que la gente grabara eso, se lo pasaran en los WhatsApps, hicieran comentarios, se rieran, adolescentes viéndolo, como en tiempo real están matando y linchando a alguien que era absolutamente personas que estuvieron en el lugar equivocado, y en los pueblos empezar ya a linchar sin miedo. Es decir, ¿qué da más miedo? ¿Que linchen o que la gente en las redes sociales ya no les parezca absolutamente nada? ¿No? Busquen la definición, googleen estado fallido, vean la definición en Wikipedia. Sí, al final de cuentas es eso, es la gente sintiendo que está haciendo justicia por su propia mano porque la justicia no llega, ¿no? O porque creen que la justicia no llega, y no, bueno, no lo creen. Y tienen razón. Es un hecho, sí, no llega. A propósito de justicia, me gustaría saber la autoridad de Orlando Riveras, ¿qué opina del asunto? Tú como policía, ¿quieres bailarnos una canción o decirnos que está todo de la verga? Fíjate hasta dónde está el poco respeto que tenemos de la autoridad, güey, que es un pinche disfraz de Halloween. Y que es lo único que ha ganado la autoridad, güey, porque con ese disfraz ganó y es lo único, y es el único reconocimiento que van a tener. Bueno, creo que nos pusimos muy intensos. Quiero hacer una ronda para bajar un poquito la intensidad, pero se los advertimos que íbamos a hablar de cosas que verdaderamente da terror. El vato abajo de la cama, ¿qué, güey? La Llorona, ¿qué? Este pinche país da miedo, güey. El SAT da miedo. Yo perdí mi credencial de lector en un viaje, güey, y lo que más miedo me daba era que mi posibilidad de regresar en el vuelo dependía del criterio de alguien, güey. Entonces, el criterio de las personas, güey, poner mi pinche vida en manos de alguien que necesitara decirle, güey, viajé para acá, es obvio que traía la identificación, esta soy yo, esta es mi foto, quiero viajar de regreso, y que me dijeran, es que no tiene una identificación oficial, no se puede, pero aquí está la foto, es que no se puede porque tiene que ser una identificación oficial. Entonces, o la del SAT, en la que perdí la contraseña y para accesar a la contraseña y cambiar la contraseña me pedía la contraseña. Quiere ingresar para encontrar su contraseña, ingrese aquí su contraseña. Lo juro por Dios que eso decía el SAT. Entonces, esos pequeños miedos cotidianos, güey, evolucionan a, déjate tú de las películas filipinas, güey. Los burócratas México, son los... la burocracia, las 3 letritas del horror son SAT o INE o cualquier cosa que tenga que ser un trámite burocrático. Es una pesadilla kafkiana. Sí, güey, todo el país es bueno, Kafka está ahorita cagado de risa con lo que está pasando. Puta, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Entonces, hagamos una última ronda, muchachos, para bajar esta intensidad y díganme, por favor, su mayor temor kafkiano, normal, natural, ya no el viejo de abajo, ya no que se te pierda el iPhone, ya algo así bien cabrón que digas tú, esta madre no lo puedo superar, para cerrar finalmente. Y si fueran, ¿sabes qué? No, perdón, es que no ven películas, güey. Solo Alonso y Emanuel podrían responder esta, güey. ¿Qué pinche película fueras si tu terror más grande fuera una película, güey? A ver, ustedes, Alonso y Emanuel, que son los buenos en eso. Tú, Emanuel, ¿qué película fueras si tu miedo fuera una película, güey? No, pues definitivamente la posesión. Cualquier película que te posea un demonio, o El Exorcista, la posesión de esta chava, bueno, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, de Rose Hill. ¿Qué película? Sí, ella, esta película que te posee algo, y sí, en este sentido de que dejes de ser tú
y te vuelvas adentro de ti está otra entidad que te posea, ¿no? Pero sí, El Exorcista, supongo, ¿no? ¿Tú, Alonso? Híjole, yo creo que una película de terror, digo, sería The Mist, la película de Mist basada en la obra de Stephen King, que es de una, que no da tanto miedo, pero, o sea, el hecho de que la misma ciencia provoque que se liberen criaturas monumentales, terribles, que te van a matar de la peor manera, eso sería, bueno, también podría ser un buen final del mundo. Ya estamos muy cerquita, Merino, chiquita. Sí, aquí a la vuelta de la esquina. Pues mira, no por raspar muebles, pero como buen hetero sonorense, la peor pesadilla sería, mi película sería Emanuele, que me pegaran una acogida Emanuele 8. en contra de mi voluntad. Así que, Emanuel, esto es en honor a ti. No, o la serie Oz. Rocker, ¿tu película de terror de tu vida, güey? La de Shawshank Redemption. ¿Por Es qué? que me lo dejó. Yo sé, y créeme que lo estoy aceptando porque sé de dónde viene, pero le tengo pánico a la policía y al sistema judicial mexicano. Me da mucho miedo ese pedo de que he visto tantas veces de que a cualquier cabrón le meten cualquier cosa de chingar tu madre, pues, ¿no? O sea, de que no, realmente no funciona aquí, ¿no? Y yo a sabiendas de verga, yo no tengo amigos poderosos, ¿no? Que me saquen de pedos. Llámame. Sí, o sea, eso sí me da mucho miedo, ¿no? O sea, la policía, como quien dice, eso es que una injusticia. Sí, que te endamben y que no hay forma de confirmar que no. Chati, ¿una película, güey? Yo una vez vi una película que no sé si era de terror, güey, pero era francesa, güey, es que esos vatos están bien locos, güey, y no había sexo, güey, en esa película no hubo sexo. No, sí, pero bueno, el punto es, o sea, cómo de pronto hay una morra que empezó a vivir su vida normal, así como cualquiera de nosotros seis, pero un día la morra se le empieza como que a ir la canica, entonces empieza a hacer varias como personalidades, pero tenía dos muy específicas, y la morra creía que tenía, o sea, que su vato había conocido a otro que era como su gemelo. Ajá. Entonces, la morra se empieza a enamorar también del otro, que era su psicólogo, y luego se empieza con uno y luego con el otro, la chingada, y pues les voy a spoiler la película porque ni me acuerdo cómo se llama, pero al final resulta que la morra está chisqueada, güey. Entonces todo fue una fantasía que ella sola se ideó, güey, y al final pues se muere a la verga y se queda loca, güey, porque pues, empezó a hacer un chingo de cosas, güey, dañándose sola, güey, pero porque creía que, o sea, estaba teniendo una visión diferente del mundo, güey. A mí eso sí me da mucho miedo, güey, que de pronto un día despierte. Te vaya el tren bien cabrón y no te des cuenta que se te fue el tren. ¿Puedo aportar algún segundo? Me da miedo a mí eso, volverme loco y no saber. Ajá. Que tú estás normal, güey. Cierto. Y hacer cosas, güey, porque la morra hacía cosas normales, güey. Y tú veías, decís, no, pues sí. O sea, en un momento de la película tú llegaste a creer que sí, güey, que su vato tenía un gemelo, güey. Pero no, güey, se fue la morra que se estaba volviendo loca, güey. Justamente, no, aportando a eso, con Alonso hemos platicado que Stephen King dice mucho, porque él dice muchas frases muy demoledoras en las entrevistas, como, y decía que realmente no hay nada como el terror de que vayas al baño, te levantes y al voltear descubras sangre, o sea, sangre, o sea, lleno de sangre. Claro, sí, claro, porque dice, no sabes si es hemorroides o cáncer de colon o lo que sea. Y él dice... Estuvo dura la pesadilla del Merino en la noche anterior. El Emanuele. Pero bueno, o un pinche betabel, güey, que se te atravesó la noche antes. Tal cual, güey. Yo, la neta, creo que en mi vida sería cualquiera de esas películas de terror absurdas en la que dicen, por favor, vete de esa casa, güey, ¿por qué sigues ahí? Y yo estaría huevada a no irme y a no prender ninguna pinche luz y a vivir apanicada diciendo, no me están hablando, Susan, no es nada, estoy bien, güey. Güey, eres mujer y negra. En una película serías la primera en morir. En morirme. Y no estoy bien buena, güey. Entonces, aunque trajera un top,
sería de que, güey, mátenla, no hay pedo, güey, nada va a pasar. No, ya es tu película, es Actividad Paranormal 1, que es la mejor, en donde la chava le está diciendo del principio al cabrón, asustan, vámonos, y estás viendo El vato, una hora y no. media de película, no, deja grabar, y todo el tiempo es lárguense de la puta casa Yo ya. sería ese puñetas que no se va, güey, de la casa embrujada, en donde hace 7 años 7 personas distintas fueron asesinadas de 7 maneras brutales, y yo estoy pasando por todas las maneras posibles, y digo, no pasa nada, vamos a quedarnos, güey. Sería esa, Carolina, porque así de absurda. te recomiendo sobre ese tema. No sé, hay una película que se llama Cabin in the Woods, La cabina en el bosque. La cabina en el bosque. Está muy buena, güey. Te la recomiendo, vela, La sin voy a buscar. pretensiones. Una vas a decir, parodia, ¿qué güey. chingados me están recomendando? ¿Qué es esto? Pero te va a gustar, porque Le voy a dar precisamente una habla mucho de oportunidad. todas estos clichés del cine. Y si pueden, busquen ese stand-up, es Goyo Jiménez y los americanos. Y el vato es, tú eres el líder, Mike, debes decidir. Y Mike de que, vámonos a esa cabaña encantada. Y se van a la cabaña encantada, güey. Todo mal. Muchachos, pues si estos terrores son los que nos van a dar siempre, vamos a tener que sobrevivir a ellos. Y no hay más terror que seguir viendo que se nos acaba el tiempo en un Zoom que no pagamos. Entonces, vámonos todos. Muchas gracias por haber estado aquí en donde nada más nos disfrazamos los que no propusimos. Muy bien, Rocker, No hay, triunfando como siempre, pero no hay bueno. nada más decía, no hay nada más terrorífico que tapar un baño en casa ajena. Güey, los arquitectos son unos hijos de puta, güey, por poner el baño al lado de la sala. ¿Por qué lo hacen, güey? ¿Por qué lo hacen? Todo el mundo está en la sala platicando y tú estás moviendo un bote para que no se oiga que va a caer algo, güey. Tienes razón. Con eso nos despedimos. O cuando va subiendo el agua, poco a poquito. ¿De Y qué no, no, se va, y no se va. Pasen un bonito Halloween y nos vemos el próximo lunes con un tema súper interesante que es la pandemia y cómo afrontar la ceguera que nos da. Gracias y nos vemos. Apartada orilla, mi verga con mantequilla se te desliza mejor.